La recesión económica. ¿Qué es? Muchos quieren saberlo también, por supuesto, mucho más a profundidad de este tema, así que vamos a ver un video introductorio. Entre la inflación y los conflictos internacionales, la economía mundial está en riesgo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han encendido las alertas sobre el riesgo que existe de una recesión global para 2023, es decir, una caída significativa en la actividad económica que nos afecta a todos, especialmente a los países más pobres. Las causas son varias: la inflación, el aumento de las tasas de interés e incluso conflictos como el de Rusia con Ucrania. Y es que según el Fondo Monetario Internacional, existe una desaceleración en 3 economías clave del mundo. En Europa los precios del gas han aumentado. China está reduciendo su crecimiento económico y Estados Unidos está perdiendo impulso debido a sus altas tasas de interés. ¿Pero entonces estamos perdidos? Algunas de las recomendaciones que han dado los organismos internacionales para reducir el riesgo a la recesión es contener la inflación y fortalecer los programas sociales de los países. De no hacerlo, las consecuencias podrían ser graves, sobre todo si tomamos en cuenta que por la pandemia de COVID-19, 70 millones de personas quedaron en situación de pobreza. Ahí en su casita, desde la comunidad de su hogar o de su trabajo, vaya saliendo con cuidado porque el día de hoy está colapsado el tráfico. Definitivamente se ve que el fútbol en el país están cerrando algunas avenidas, así que lo importante es mantenernos con calma y que nuestro país salga súper bien en esta organización de la Copa que se va a jugar y esta final. Sobre todo seguridad sobre todo. Bienvenidos. No estamos solos en la mesa, estamos con todos los compañeros y con nuestro economista. Buenos días, Elena. Buenos días, Rosita. Buenos días, Isaac. Buenos días, economista. Muy buenos días, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Es verdad lo que dice la Gaby, pues que definitivamente tenemos que tomar precauciones y sobre todo las autoridades y la Policía Nacional ya ha dicho que van a brindar toda la seguridad del caso, tanto para la gente que viene del extranjero, brasileños y de otras partes de los diferentes países del mundo, así como para los propios ecuatorianos, que la seguridad está garantizada. Esperemos que sea... buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Todo muy bien. Todo bien. Bienvenido el economista para ya entrar en materia. Indudablemente. Justamente tenemos aquí a nuestro economista, amigo también, Jorge Calderón, porque vamos a hablar sobre este tema importante y justamente lo estábamos viendo ahí con esta nota introductoria sobre la recesión que no solamente existe a nivel mundial, sino que eso también puede llegar a nuestro país. Pero existen ciertas recomendaciones para que no nos coja desprevisto, como salen por ahí, de sorpresa, ¿no? Muy buenos días, nuestro querido amigo Jorge Calderón. Muy buenos días. Despejando un poco más este tema y qué es lo que podemos hacer. Recomiéndenos en todo caso. ¿Qué es una recesión, por ejemplo? Para empezar. La recesión es una desaceleración de la economía. Es cuando la economía o no crece o está creciendo a un ritmo menor. Entonces, ya justamente la nota introductoria lo señalaba, hay varios factores a nivel mundial que están incidiendo y el Ecuador no va a ser la excepción que se deje de afectar. Recién estamos saliendo de la pandemia, no a los ritmos en algunos países como quisiéramos, pero saliendo. Y esta recuperación que venía dándose, ¿por qué se está desacelerando? Por varias situaciones. Lo decía la nota, la relación entre Rusia y Ucrania, la invasión que ha generado un problema de comercialización de granos, de productos, insumos agrícolas, las distintas sanciones que entre los países se colocaron ha dificultado el comercio internacional porque dicen no puedes pasar por aquí, no puedes ir por acá, entonces eso ocasiona costos. Obstruye los confinamientos que China ha hecho por los rebrotes de COVID y es un país en el cual transita el 60% del comercio internacional, que genera costos esta situación. Y recordemos que en la pandemia muchos países, muchos gobiernos decidieron dar ayudas económicas a su población. ¿Cómo hicieron estas ayudas económicas? Entregando dinero, 2.000, 3.000, bueno, ya depende de cada país. Entonces, cuando uno tiene dinero, ¿qué es lo que hace? Gasta, consume, porque esa era la intención de hacerlo, que la economía no se desacelere. Pero entonces, si tú, por un lado, tienes un aumento de la demanda porque la gente tiene más ingresos, ¿no, verdad? Se supone que tiene que haber un aumento de la oferta para que las cosas no se salgan de... Equiparadito. Economista, pero para tener claro qué es la recesión económica, hay signos, me imagino. Por ejemplo, el desempleo quizás aumenta la tasa de despidos. También el tema de que la gente compra menos porque no tiene plata, se endeuda más con las tarjetas de crédito porque no tiene cómo pagar y también no hay turismo. Todo eso perjudica, todo eso es parte de la recesión. Por supuesto que sí hay indicadores y justamente mencionaba que como la gente quiere consumir y si no hay una respuesta por parte de la oferta para equipararse, como bien lo decía Isaac, surgen estas situaciones. Entonces, ¿qué está haciendo los gobiernos como para aguantar la inflación, que es lo principal que se está evidenciando ahora? Que sube las tasas de interés. Entonces, sube las tasas de interés como dice, ¿sabes qué? Prefiero que ahorres antes de que consumas, pero genera otros problemas.
Si sube la tasa de interés, sube la tasa de interés de los créditos. Claro. La gente que tiene un crédito hipotecario, un crédito de consumo, paga? tarjeta de crédito, te suben justamente las cuotas y ahí es que empiezas tú a sentir situaciones porque tu gasto está aumentando, no así tus ingresos. Entonces, y vemos otras situaciones, el desempleo está aumentando en algunas partes del mundo, despidos porque las empresas no van a perder competitividad en el mercado y tienen que hacer ajustes. Y el ajuste más rápido normalmente es despidiendo personas. Ok, economista, ¿quiénes salen más perjudicados en una recesión económica? Si bien es cierto lo que estoy entendiendo, que usted está diciendo que no necesariamente el país donde hay la recesión económica tiene que estar mal la economía por un gobierno mal administrado, sino que hay otros factores a nivel internacional que provocan que la recesión económica llegue al país. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando a nivel internacional entre estas dos potencias mundiales, la recesión llegó a Ecuador. Pero ¿quiénes salen más afectados? ¿La parte económica alta, la media o la baja? Sin duda la clase media, los medios socioeconómicos bajos son los más afectados porque en gran medida financia su consumo a través de tarjetas de créditos o de créditos de consumo. Entonces, las tasas de interés han ido subiendo en el país en los distintos ajustes que se realizan y la previsión es que siga subiendo porque la tasa de interés de un país depende mucho de lo que esté pasando afuera. Y arriba está aumentando, tanto la Unión Europea, los Estados Unidos están subiendo sus tasas de interés porque es una forma para ellos, y es válida, bajar el ritmo de los precios. Y las personas, por ejemplo, Isaac decía hace un momento, chuzo, hice un crédito y eso me va a perjudicar cuando venga ya como que todo el paquete que te vengan a decir cuál va a ser la recesión económica. ¿Le puede perjudicar a quien ha hecho un crédito antes de la recesión? Aumenta la cartera vencida. Sí. Eso es un riesgo que puede darse. Por supuesto le va a afectar porque recordemos que se hacen reajustes. Los bancos siempre cuando uno establece un crédito le dicen que la tasa se va a reajustar cada 3, cada 6 meses. Y ahí no se aplica que la ley no es retroactiva. O sea, que ya está establecido, yo firmé por tanto interés y de repente cuando viene esto, se me bueno, depende pero cada año igual un porcentaje te exacto, sube. siempre va a haber reajustes de las tasas. Mínimo. Pero dice que ahora va a ser trimestral, o sea, que es trimestral la cuestión. Los reajustes se hacen cada 3, 6 meses, entonces ya depende cuando tú firmas un crédito, ahí justamente están las condiciones. Las letras chiquitas. Eso. El reajuste cada 90 días, entonces cuando el Banco Central ajusta las tasas hacia arriba o hacia abajo, también los bancos privados lo hacen. Por lo general eso tiene que ver con los bancos centrales, ¿no? El Banco Central, que justamente hacen este tipo de situaciones para poder acaparar o apalear un poquito esto de las recesiones en este caso, ¿no? Sí, es una forma que ellos tienen a través de su política monetaria. El ciudadano a través de su billete ayuda a que un poco se empiece a estabilizar el país con el tema de ese bache que había. Pero el ciudadano no actúa solo, el ciudadano actúa bajo incentivos y quien incentiva o hace que las cosas se muevan va a ser, en este caso, el Banco Central a través de la tasa de interés. Economista, ¿influye la inseguridad que estamos atravesando en el país para que haya recesión económica? Bueno, en el caso del Ecuador puntualmente sería una variable que le afecte porque la inseguridad que genera, que las personas no te salgan a consumir, ya no hagan ciertas actividades de ocio, de recreación fuera de sus casas por el temor que puede existir. Alertas que en algún momento algunos países dieron de que sabes que si vas al Ecuador no, ten cuidado, etcétera. Entonces eso desestimula el turismo y por ende el consumo. Entonces es importante que en este sentido el gobierno y sus autoridades económicas tomen las medidas necesarias para evitar que pueda darse una recesión en el país. Doctor, economista, inclusive ayer justamente en la radio estábamos dando información de lo que está sucediendo actualmente en Colombia, de lo que está pasando en China, que es una gran de las potencias mundiales, y justamente hablábamos y decías que todo coincide en que también son gobiernos famosos del siglo XXI. Entonces, exacto, un socialista, entonces empieza el dólar a subir, entonces ahorita en Colombia, por ejemplo, el país más cercano, el dólar, o sea, nosotros casi que vamos allá con dólares y somos wow. Entonces, exactamente, ya. Entonces, vámonos al feriado ya. Está carísimo, niñito, iba a averiguar. Entonces está súper caro. A lo que vamos es que también el tema de los gobiernos que se viven y aparte los gobiernos alrededores quieren manejar un poco también el tema de la situación y esto empieza a manejarse así dependiendo de las grandes potencias o de los grandes gobiernos que van encaminando para que uno pueda realmente sobresalir unos y los otros realmente mostrar más pobreza, Sin digamos. duda siempre estamos en un juego geopolítico de las distintas fuerzas, especialmente las potencias. Y sí, podríamos decir que hay un común denominador en las características de ciertos gobiernos que buscan o acentúan más el crecimiento económico del país a través del gasto público. Gasto, pero hasta cierto punto tú puedes gastar. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba, cuando los gobiernos dieron ayudas económicas, que sin duda fue válido, Estados Unidos fue válido para que la gente deje de consumir. ¿Qué termina sucediendo? Que inyectaste tanto dinero, metiste tanto en la economía
que la gente va a terminar queriendo comprar más de lo que la misma economía puede producir. Y si a eso le agregas que hay problemas logísticos y demás problemas, es lo que ha pasado ahora. A ver, ¿y qué Suben los hacer? precios. Ya sabemos que viene una recesión económica que nos va a tumbar especialmente la media y baja línea del país, pero ¿qué pasa cuando de repente nos salen esas ofertas fabulosas de tarjetas de crédito? O aquellas cosas que vengan, paguen. Compra ahora y pague en 3 meses. Paguen 3 meses 6 sin meses el intereses. próximo año. Hasta en 6 meses. Así Y uno ahorita se ya emociona, tres, pero dos, ¿cuáles 6 son meses. sus recomendaciones para que esas emociones no toquen nuestro bolsillo, la economía y sean afectadas las familias en el Ecuador? Pague de contado. Ya está. Ya, pues, Ay, ¿quién si no ha hay, contado? si no hay Pues, plata. No pague, no Sí, compre. pues. ¿Qué se hace ahí? Si no hay, no compre. En todo caso hay que ser muy cauto en la parte financiera, saber qué es lo que necesita comprar, si le resulta conveniente pagar tal vez en efectivo convencionalizado o tal vez ver planes de financiamiento que no le hipotequen. Y a veces las personas se marean mucho cuando dicen, ok, compro diferido acá, compro diferido acá, compro diferido acá, y de repente todas esas cuotitas que estaban diferidas se juntan con las otras cuotitas diferidas y ellas tengo un gran pago por Y es que hacer uno mensual. hace refinanciación de pagos. Exactamente. Y entonces se queda más endeudado porque va aumentando la tasa de interés y uno no termina de pagar nunca. Uno dice, Dios mío, ya he pagado hasta el doble y sigue la Y sigue deuda y no pagando. para. Entonces es importante que si hay ingresos adicionales, en este caso pueda o prepagar deudas o generar algún ahorro, algún fondo de Más fuerte. contingencia, exactamente para que disminuya los pagos de interés. Mi estimado Jorge Calderón, muchísimas gracias por Como habernos siempre, un gusto. dilucidado y haber despejado un poco más este tema. Me quedo con esas palabras que usted dijo al inicio, que justamente los bancos centrales y todos estos movimientos, estas grandes entidades hacen que haya este tipo de alza de interés para que las personas digan, bueno, vamos a bajar, ya desaceleremos las compras y créditos y todas estas cosas.